noticias falsas, como prefiera, en Venezuela y el mundo, es probablemente una de las desventajas o consecuencias, si lo prefiere, que tiene el avance de la tecnología, la masificación de Internet, de las redes sociales también. Cada día es como más difícil discernir entre lo que es información real e información falsa, porque incluso con la inteligencia artificial es tan sencillo recrear imagen y voz y hacer parecer que cuando no es cierto. Bueno, y eso además se convierte rápidamente en viral porque no todos tienen la capacidad de verificar antes de hacer un retweet o un repost. Por eso es muy importante cada cierto tiempo insistir en mecanismos para reconocer los fake news. Ojo, fake news, ahora que en Venezuela se habla de primaria, los hay, pero por la situación de invasión de Rusia a Ucrania, la situación política en los Estados Unidos, con el peso que tienen en ello China o Rusia, es mucho. Complica el hecho de que se mezcla política, poder, corporaciones, dineros. Hay demasiados intereses alrededor del control de esos medios electrónicos. Y por eso hemos querido invitar nosotros al programa el día de hoy a León Hernández. Él es coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, es docente, es investigador del Centro de Investigación de Comunicación de la UCAP de la Universidad Católica Andrés Bello. León, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerle en el programa. Yo hablando de fake news, y ya hablaremos de, bueno, de recomendaciones, de sugerencias, de indicios, de características, pero comencemos por lo reciente y lo local, sobre las primarias o la elección primaria del 22 de octubre. ¿Qué han podido registrar en materia de fake news? ¿Qué están viendo en el tejido de redes sociales? Muchísima desinformación sobre las inhabilitaciones, Ujú. sobre supuestas alianzas entre personas que suplantarían la aspiración de Ujú. algún personaje por alguna supuesta alianza en el mundo de la esfera económica política, y además todas tendentes en la mayoría de los casos a desacreditar la posibilidad de que el voto tenga poder. Creo que la principal tendencia es tratar de que la gente sienta que con su voto no va a conseguir absolutamente nada. Es una de las principales cosas que hemos visto al de alguna manera desacreditar la posibilidad de que haya un cambio con los procesos eleccionarios pendientes. Y en ese sentido, uno, ¿se ha logrado desmentir toda esa matriz de opinión falsa? Y dos, imagino que el origen es muy diverso, a veces dentro de la propia oposición, a veces desde fuera, ¿no? Sí, el tema aquí radica en que culturalmente, digamos, desde Pérez Jiménez para acá, Ujú, ha ujú, habido experiencias de fraude electoral. Existe una cultura de desconfianza ujú. debido a la gran cantidad de censura y Sí, de claro. restricciones comunicacionales. Y de alguna manera siempre la persona tiende a una paranoia en tema de transición política, sobre todo después de ardua propaganda proselitista que ha también evitado temas como, por ejemplo, la garantía del voto secreto. Era Sí. algo que continuamente, hasta el 98, se difundía la importancia de que el voto en Venezuela es secreto, por ejemplo. Ujú. Al no permitir una narrativa en pro de las garantías electorales, también se ha caído en la exacerbación de la posibilidad del fracaso, y eso desestimula la capacidad de voto. Y en efecto, en Venezuela, esta narrativa ha sido como un vaivén conveniente a Sí. algunos factores de poder, tanto dentro de Venezuela como afuera, y sin distingo de la tendencia política. No. También la oposición a veces cayó en esta temática, en particular cuando hubo las elecciones parlamentarias en los primeros años de este proceso político, Ujú. y de alguna manera eso afectó la confianza y la capacidad de la gente de creer en la institucionalidad del voto. Hablando de creer, ¿qué consecuencias puede tener? Porque además tenemos meses hablando de primaria. Uno imagina, y corríjame por favor si me equivoco, uno imagina que hayan venido en aumento esas noticias falsas o fake news y que en la medida en que nos acerquemos al 22 de octubre, pues serán más aún. Pero pueden tener un impacto en la decisión, uno, de salir a votar o no, y dos, e incluso en la preferencia del elector.
Sí, Sí, históricamente ha tenido varios impactos, no solo en Venezuela, también en Estados Unidos hubo procesos desinformativos sí, antes claro. de la elección, por ejemplo, de Donald Trump, Sí. cuando proliferaron cualquier cantidad de contenidos falseados Ujú, sobre Hillary Clinton. ujú, Y de alguna manera, por eso se acuñó con más fuerza el término fake news en aquel momento, en 2016. Y en efecto, siempre que la gente controle la narrativa, digamos que ideológicamente se ha producido cambios en la historia también, para bien o para mal, controlando la narrativa de la gente. De ahí que ese juego de intereses, como bien lo comentabas al inicio, ujú. suele tener entregas con grandes escandaletes o grandes sucesos Mm. que pueden o no de pronto maquillar una realidad, sustituir una realidad por otra. De alguna manera, hacerle creer a la gente que una tendencia puede ser la mejor incluso cuando vaya en contra de los propios intereses de la comunidad. Y entonces en ese sentido se genera una estable situación que no varía con el tiempo, o de alguna manera se produce un cambio propiciado por intercambio de mensajes simbólicos que genera una determinada creencia en un momento determinado. En Venezuela ha pasado esto, no es la primera vez que hay manipulación ideológica, digamos, la hubo cuando murió Gómez, la hubo cuando estaba cambiando el panorama sobre el medinismo en Ujú, el 45 y 48, la hubo en el 98, cuando se actuaba de manera muy de castigo y ujú, se apelaba entonces a que sí se podía cambiar la situación con el voto, y entonces hubo un CNN que contra lo que se pensaba sí era profesional y lograba algunos cambios. La hubo en 2015, cuando hubo una importante derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias, y la hay ahora. Ahora cuando ha habido bulos, por ejemplo, en los cuales se ha dicho que las elecciones primarias son un fraude porque sí, tomaron la data pública, que es una data pública así del es. registro electoral. Ha habido cuando dicen, por ejemplo, que hay una alianza entre María Corina Machado y Lorenzo Mendoza. Sí. Esto no ha ocurrido para sustituirla a ella como alternativa de elección presidencial. Y en ese sentido, yo creo que también lo hay por omisión. Insisto, una de las principales cosas y variaciones que ha habido en el discurso de la institucionalidad electoral en Venezuela es la falta de la publicidad política a Ujú. favor de las garantías del voto. Ya la gente no habla de las garantías del voto y el poder del voto ciudadano, y yo creo que eso hay que retomarlo. De nuevo hay que retomar una narrativa que vaya en pro del poder de la gente y la capacidad de cambio político a través del voto. Mm. Estamos conversando a esta hora con León Hernández, coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News. León, a manera de manual, a manera de recomendación, ¿cuándo debe cualquier persona que tenga acceso a una red social, a una aplicación de intercambio de mensajes como por ejemplo WhatsApp, cuándo dudar, cuándo sospechar la noticia si es real o no? ¿Qué indicio, qué característica nos debe hacer primero sospechar? Ya. Bueno, mira, hay varias cosas. Una de ellas es tomar en cuenta que la posibilidad de error en nuestra percepción está vigente. Ujú, Todos tenemos deseos, todos tenemos temores sí. y todos queremos reforzar nuestra percepción Ujú, previa con algo que nos digan. ujú, Recordar, por ejemplo, que la base de nuestro consumo informativo está sentada en nuestras preferencias previas, y que los algoritmos de inteligencia de nuestras navegaciones nos llevan a las mismas páginas y a las mismas creencias de usuarios de Twitter, de usuarios de Facebook, que nos favorecen o nos aterrorizan eso. y la queremos consumir por repudio. Ujú, Hay un factor importante, y es la propia naturaleza humana. Lo primero que debemos hacer es dudar para verificar, con voces que creamos expertas, con voces que creamos acreditadas en el mundo periodístico, ujú, creer en la buena voluntad del otro, recordar el diálogo productivo que se nutre no de verdades absolutas, sino de un correcto compartir y un correcto intercambio de ideas. Solo así se crea opinión pública. El problema es que estas matrices de opinión, una de las cosas que han hecho también es darle un 100% de poder
a la posibilidad de ser manipulado y genera una gran desconfianza y paranoia. ¿Qué se supone que debería hacer la persona? Debería buscar a quienes utilizan, por ejemplo, bases deontológicas del periodismo, es decir, acuciosidad, precisión, data y honestidad en la presentación de los datos, para tratar, por supuesto, de alimentarse de la mejor manera y consumir información de la mejor manera. Eso es lo primero que debe hacer la persona, consumir más curada y más verificada información con medios informativos que permitan a esa persona estar relativamente confiado en lo que le estén diciendo. Claro. Por otro lado, no compartir aquello que precisamente se base en el terror y en la inmediatez para que uno comparta rápidamente un mensaje. Claro. No caer en la viralidad de los contenidos escandalosos implica dudar si este contenido es demasiado indignante, si este contenido es muy, muy alentador de nuestro deseo, si es inmediatista o si es mágico. Desde la antigüedad, digamos, ha habido filósofos que hablaron de la necesidad del hombre por lo maravilloso, la salida mística para bien o para mal, el terror más absoluto o el milagro más deseado casi nunca es cierto. Y en ese sentido allí hay que buscar de repente voces acreditadas en el mundo de la información para algunos temas y hacerse una opinión un poco más contundente, un poco más centrada sobre la base de lo que sí realmente haya ocurrido. A veces hay tergiversaciones en lo que dicen algunas personas, tanto del gobierno como de la oposición. Sí. Hay que buscar sus redes y independientemente de si esa persona está mintiendo o no, saber si esa persona por lo menos realmente lo dijo. Claro. Exacto. Claro. Claro. Ahora, más allá, y la primera recomendación es muy valiosa, una fuente veraz, una fuente seria, buscar el origen de esa información que llegó a mis manos, pero ¿existe alguna herramienta que yo pueda como ciudadano utilizar para verificar información que me sirva de filtro? Sí, yo diría lo primero, entender que este fenómeno de desinformación, gracias al esfuerzo de algunos periodistas y personas de otras profesiones, tiene ya ciertas plataformas para brindar a la gente información sobre la desinformación que circula. Una de ellas es el Observatorio Venezolano de Fake News, otra es paja.com, otro es Cazadores de Fake News. Personas que le brindan por lo menos información sobre al menos 3.000 bulos que han circulado en Venezuela en los últimos 4 años, cuando arrancaron este tipo de investigaciones de comunicadores, ingenieros, personas ávidas en sociología que necesitaban explicar los aspectos antidemocráticos, entre otros, que tienen la desinformación. Yo diría que navegar, por ejemplo, en la página web del observatorio, fakenewsvenezuela.org, o en algunos usuarios de Twitter, o de, mejor dicho, X ahora, como lo quieren llamar, como Observatorio FN, y le da un repertorio completo que además permite un monitor de consulta ciudadana sobre cuáles son las unidades que están circulando en materia política, de entretenimiento, etcétera. Eso por un lado. Hay aliados que te ayudan a entender cómo funciona esto del maquillaje de la realidad. Sí. Y por otro lado, intentar ser responsable de su propia comunicación. Intentar no engañar al tío, al vecino, reforzándole su enojo o reforzándole su engaño. Sí. Entender, por ejemplo, que el consumo informativo y cultural de Venezuela habría que crear un tejido más estable, y eso pasa por nuestra propia responsabilidad como replicadores o como transmisores de pseudo verdades o pseudo mensajes. Yo diría que es importante reconocer el poder que tenemos, sobre todo en materia de crear creencias colectivas y en materia de tomar decisiones políticas como las que se nos avecinan. Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias, León, por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto y feliz día. León Hernández es coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, es docente, es investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello de la UCAP. 7:24 minutos de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Camiones Fotón. Compra tu Fotón Aumark TX a crédito en los concesionarios Fotón. El Aumark TX de Fotón es un camión con capacidad de carga de 2.5 toneladas